Listo, entonces vamos a empezar con la charla del día de hoy, que es vínculo con papá y mamá, raíz de la fuerza. Todos venimos de una historia, que eso hace parte de todo este proceso que estamos acá encaminando en esta terapia colectiva donde estamos todas reunidas. Todos venimos de una historia, no solamente la historia de mi papá y de mi mamá, sino la historia de mis abuelos, la historia de mis bisabuelos, de todas las generaciones que están a lo largo de mi existencia. Antes de nosotros ser adultos, de ser papás, de ser mamás, de ser parejas, de ser abuelos, fuimos hijos. Y muchas veces intentamos cambiar nuestra vida desde afuera, es decir, desde lo que tenemos ahorita. Entonces queremos cambiar de trabajo porque estoy aburrido con mi trabajo, porque quiero hacer otras cosas, porque siempre que encuentro el mismo jefe, queremos también aprender desde afuera que son como las relaciones, la pareja, los amigos, las personas con las que más nos rodeamos, el dinero, la autoestima, la espiritualidad. Pero con el tiempo entendemos que la mayoría de nuestras fuerzas internas nacen o se bloquean desde el vínculo con quienes nos dieron la vida. Eso lo aprendemos terapéuticamente. Acá entendemos cuando una persona llega con una dificultad, dependiendo del aspecto de su vida que quiera trabajar, nosotros como terapeutas ya nos enfocamos en dónde está la raíz del inconveniente, por dónde nos debemos ir. Y no es que de una lleguemos a subsanar lo que pasa en la raíz. Uno tiene que ir navegando con la persona para ir bajando la información hasta que lleguen a sus raíces y ellas mismas logren identificar desde su nivel de conciencia con quiénes que deben solucionar el impasse. Entonces, en las constelaciones familiares, que esto tiene mucho que ver con las constelaciones y con el orden sistémico, esto que les voy a mostrar acá, entendemos que la mamá representa la vida, representa el amor, representa la nutrición, no solamente del alimento de la comida, sino también emocional, y representa también el recibir. Y papá representa la fuerza para salir al mundo, para la dirección, para el poder, para la estructura. Cuando existe conflicto con ellos, es decir, con la presencia o la ausencia, porque acuérdense que no solamente que faltan, a veces es solamente la ausencia, no los vimos por ningún lado, porque nos rechazaron, porque hubo dolor, porque hubo abandono, porque hubo exigencia, porque hubo violencia, o el vacío simplemente de no estar. Muchas veces nuestra energía vital también se fragmenta. Entonces, así entendemos cómo hay personas que tienen diferentes procederes en la vida que para nosotros no son tan chéveres y no se vuelven tan amables con nuestros procesos, pero también nos damos cuenta que cuando nosotros nos cuentan la historia de esos seres humanos, pues nos damos cuenta mucha parte de su historia, de dónde depende, de dónde vienen los resultados y las creencias que tienen actualmente. Entonces acá en este momento vamos a ver la raíz y por qué es tan importante el vínculo con papá y con mamá. Y entonces acá lo vamos a relacionar con los árboles, por eso cuando hablamos de constelaciones familiares casi siempre se ven arbolitos en las figuras cuando se habla de constelaciones, porque acá lo que hacemos es sanar raíz y sanar los resultados que son los frutos y sanar como todo el proceso que nos lleva a ese árbol y el crecimiento. Entonces, podemos decorar las ramas pueden estar muy decoradas. ¿Y con qué decoramos las ramas de un árbol frondoso? Con tener todos los estudios, maestrías, especializaciones, somos, mejor dicho, los PhD en muchas cosas, tenemos muchísimo dinero, la espiritualidad creemos que ya estamos en una iluminación, cuando son también demasiados de la espiritualidad desde dos ramas, desde la religiosidad, que se creen que porque están en una doctrina y porque adoptan unas normas doctrinales, entonces ya son los mejores seres humanos y se salvaron, y entonces eso empieza a adornarme mi árbol también. Las relaciones, con quién me relaciono, con quién estoy, de quién soy amigo, de quién soy pareja, el reconocimiento externo, pero si la raíz está herida, tarde o temprano el árbol pierde fuerza. Y nosotros también funcionamos así. Ahorita les voy a explicar al final, porque quiero hacerles como ese holograma o esa metáfora de cómo es la relación entre este árbol, que es nuestra historia, con la relación también de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, porque ustedes saben que a mí me encanta hacerles esta relación por mi profesión de base y que me ha llevado a identificar que la naturaleza funciona como corresponde y que nosotros, los seres humanos, siempre optamos por tener actitudes de resistencia ante digamos que el deber natural o el proceso natural de nosotros. ¿Listo?
La raíz, ¿por qué es tan importante como vínculo? Entonces dice, la relación con papá y mamá no solo habla de ellos, ¿cierto? De la historia de mi papá y de mi mamá, habla también de cómo estamos recibiendo la vida nosotros, porque la vida llegó a través de ellos. Recuerden que nosotros venimos de un óvulo y un esperma. Ellos donaron ese óvulo y ese esperma. Somos 50% papá y toda la historia de, de mi papá con sus papás, con mis tíos, con toda esa historia de allá para allá y somos 50% mamá, que también es la historia de todo lo que ocurre ahí con mamá, con mis abuelas, con mis bisabuelas y todo ese proceso. Entonces, no importa si estuvieron presentes, si estuvieron ausentes, si fueron amorosos o fríos, si fueron conscientes o no, la vida vino por ellos y de ellos, o sea, simplemente es así de básico. Lo más importante que es nosotros estar en este plano nos lo donaron ellos nos dieron la vida. Y rechazar completamente a quienes nos dieron la vida muchas veces genera desconexión. Entonces uno dice, es que yo no me quiero parecer a mi familia, es que yo no me quiero parecer a mi mamá, es que yo no me quiero parecer a mi papá, es que, y son en esa lucha constante no parecer, en no quererse parecer a alguien. Y ese alguien es mi papá, ese alguien es mi mamá, ese alguien es mi historia, es que de ahí vengo. Y por más que existan cosas en ese par de seres humanos que a mí no me gusten y que me hayan dolido mucho a lo largo de la existencia, yo debo, digamos que de alguna manera, tener terapia, hacer terapia con eso para poder, digamos que tener no es que los llamen, cuando a veces dicen, es que tengo que llamar a mi papá, es que yo no quiero llamar a mi papá, es que no quiero hablar con mi mamá, no, vamos a hacer una reconciliación que digamos que no está basada, o ya se murieron, ya fallecieron, ya no están en este plano, entonces aquí es donde aprendemos que no es ir y buscarlos, y entonces vamos a conversar porque ellos puede que no se den el nivel de conciencia y ellos crean que han hecho las cosas muy bien y que nosotros estamos refutando, porque de hecho esta actividad que estamos haciendo hoy, lejos es para señalar, para juzgar, para criticarlos, es para entender la historia. Yo entiendo mi historia, comprendo cómo fue que vivieron este par de personajes que me dieron la vida, comprendo cómo es que ellos me dieron la información que me dieron por sus creencias y por sus patrones y por todo lo que vivieron y me reconcilio con esa idea de que vengo de ellos, que tomo la vida de ellos y que debo trabajar terapéuticamente en sanar lo que corresponde, en reconciliarme con mi historia para poder que todo fluya de una manera consciente en mi vida. No es para ellos, es para mí. Por eso cuando yo les hablo tanto de la palabra y del Padre, por eso es que el Padre habla de que el perdón hace que mi corazón se ablande. Pues claro, el perdón me quita cargas de encima y me permite tener mayor fluidez en la vida. Es un regalo que yo me doy. Por eso cuando yo entiendo la historia desde afuera, la veo, la cuento, la integro, logro mirar cuáles son los cabos sueltos que hay para yo hacerme cargo de esos cabos sueltos y que ni yo ni mi descendencia, que son mis hijos, tengan por qué repetir historias. Listo, esto es un regalo importantísimo que nos damos para nosotros y para nuestros descendientes. Nadie tiene que repetir historias, nadie tiene que tener lealtades y mucho menos lealtades que nos llevan a tener poca, digamos que poca disponibilidad de recursos, que nos llevan a tener un estancamiento, a no tener pareja, a no ser felices, literalmente a no ser felices, a no desarrollarnos realmente como queremos. Muchas personas dicen, yo salí adelante solo, eso yo lo escucho, es que yo no necesité papá, es que mi mamá me dejó claro de que ella era mamá y papá y que yo papá no necesitaba, es que es más, a veces hay personas que hablan, cuando tenemos hijos, que dicen es que mi hijo no necesita papá, mi hijo conmigo tiene nomás, o cuando quieren, realmente las mujeres que quieren ser mamás y que piensan que, ah, no, es que ya a mí solamente que me haga el hijo y que se vaya, no lo necesito. Entonces, mamá me hizo daño, yo no quiero parecerme a ellos. Son unas frases muy comunes que encontramos cuando realmente uno ya conoce este trasfondo de esa información, uno ya sabe que realmente esas frases generan un daño, un impacto en quienes las reciben, que son nuestros hijos, que crecen pensando en que todo lo pueden solo, en que no necesito de nadie, en que, y son muchas frases que se vuelven creencias y que esas creencias se vuelven mis patrones de conducta y cómo veo el mundo y cómo me relaciono con el mundo. Entonces, desde esta mirada sistémica, cada vez que rechazamos nuestra raíz, pues también rechazamos parte de nosotros mismos, pues porque venimos de ahí. Entonces, si yo rechazo a mi mamá y diferentes partes de lo que ocurre con ella, pues hombre, también me estoy rechazando porque es que yo vengo de ti.
y tendré muchas cositas también de ti, pues porque el ADN ya lo trae, mi información genética ya la tiene y adicional todo lo que he visto de cómo viven ustedes, pues también me ha dado una idea de cómo vivir la vida. Entonces, cuando vamos a trabajar a mamá, que es la línea del amor y del recibir, vamos a identificar qué es lo que representa mi mamá en mi vida. Yo les he dicho mucho que tomen apuntes, estén apuntando ahí para que ustedes sepan qué es lo que me da mi mamá, que va muy relacionado a lo que ustedes hicieron hace 8 días, que es cómo funcionan esos aspectos de mi vida. Entonces, mamá es el primer vínculo, es el primer hogar. Recuerden que ese útero de esas mamás, de todas del planeta, todas las mamás del planeta, ese útero es el portal de vida. Por ese útero todos llegamos a este plano. Listo, el útero hace parte de eso, entonces el útero es nuestro primer hogar. ¿Cuál es mi primer hogar? Pues la mujer que sostiene ese útero, ¿cierto? Mi primer amor, porque es la primera que vemos, empezamos a crecer, empezamos a necesitar de ella, independientemente de cómo sea ese ser humano. Acá estamos hablando solamente de lo que representa ella. La conexión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque mi mamá está conmigo. Cuando yo nazco, inmediatamente mi olfato hace que yo sienta familiar el olor de esa mamá. Por eso es que cuando nosotros nacemos, el vínculo con mi mamá es inmediato, mientras que el vínculo con papá se demora porque papá yo tengo que presentarle a mis hijos al papá para poder que ellos lo reconozcan y lo lleven consigo. Entonces, mamá también que representa la capacidad de recibir la abundancia, la nutrición emocional. Y recuerden que la capacidad de recibir es ¿por qué? Porque las mujeres estamos diseñadas para recibir, nosotras recibimos la semilla, que es no es el hombre, el esposo, el novio, la persona que está con nosotros, que llega y nos entrega su esperma por medio de una penetración, de una relación sexual. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos cavidad, nosotras somos cuenco, nosotros los recibimos a ellos, recibimos la semilla, por eso esa capacidad de recibir va desde nuestro diseño fisiológico. Desde ahí va la capacidad de recibir, desde nuestra anatomía. No es que nos lo estemos inventando y que entonces una teoría que dijo que nosotras somos, no, nosotras recibimos, ustedes reciben la semilla y ustedes gestan. El hombre que hace va y entra y entrega su semilla, entrega su parte, su 50%. Nosotros damos el óvulo, que es el otro 50%, adicional a eso nos volvemos hogar por esos 9 meses, esa formación de esos bebés. Entonces, la relación con mamá suele reflejarse ¿en qué? En mi autoestima, en la capacidad del disfrute, en las relaciones afectivas sanas, en el merecimiento, en la conexión emocional, en la capacidad de recibir amor, pero de recibir dinero, de recibir apoyo, de recibir todo lo que el mundo tiene para entregarnos. Eso es lo que representa la imagen y mi mamá en mi vida. Cuando el vínculo con mi mamá está herido o mal direccionado, porque el mal direccionamiento puede ser que mi mamá y yo somos las mejores amigas, que mi mamá y yo llamo a mi mamá 5 veces en el día porque tengo que estar súper pendiente de ella, porque quiero saberte ya todo el tiempo, porque quiero controlar todos los pasos de mi mamá, porque yo estoy pendiente cuando ya nosotras nos volvemos como las esposas de la mamá y queremos estar pendientes de ella y no las dejamos hacer nada. Está también un mal direccionamiento de la relación con la mamá, porque todo el mundo piensa que el mal direccionamiento de la mamá está enfocado es a simplemente cuando tenemos problemas con ellas, cuando no les hablamos. Por eso cuando uno le pregunta a una persona en terapia, cuéntame cómo es la relación con tu mamá, nos dicen, perfecta, es espectacular, yo a mi gorda la amo, yo con ella salgo para arriba y para abajo, mejor dicho, somos recompinches, somos súper buenas amigas. Es más, yo ya estoy casada, me la llevé a vivir conmigo porque yo no la puedo dejar sola, y entonces ellas se asume que es muy buena relación. Y cuando uno se va al detalle, es una dependencia, es una codependencia que hay que trabajarla, porque a ver, tu mamá, es la grande, se debe ver como tal, no es tu mejor amiga, nosotras no somos pares de la mamá, nosotras crecemos y ya nos volvemos adultas y podemos hablar muchos temas con las mamás, pero hay otros que no, o sea, hay otros que ella sigue siendo la grande, yo no puedo, y hay ciertos límites también en esas relaciones porque hay jerarquía. Mi mamá siempre va a estar por encima de mí, mi papá siempre va a estar por encima de mí por jerarquía.
y mis hijos van a estar por debajo de mí, por jerarquía, porque el momento en que yo llegué a este mundo, y les he hablado de esos órdenes del amor, que son también los que vemos en constelaciones, que es el tema de jerarquía, el tema de pertenencia y el tema del dar y el recibir, y va muy relacionada con este tema, ¿listo? Entonces, ahí ya vamos entendiendo el mal, digamos que la relación también mal direccionada que a veces tienen muchas mamás y muchas hijas o hijos y mamás, que también pasa, que se vuelven los esposos de las mamás, también pasa, y entonces cuando vemos que son excelentes hijos, el excelente hijo es para la sociedad, pero para ese ser humano que está generando esa relación con su mamá y que parece que él fuera el esposo, hace que él también pierda ese protagonismo en su hogar porque se fue y siguió brillando en el hogar de su mamá, donde él ya no ocupa el lugar de hijo, sino que ocupa otra energía, y cuando ocupa otra energía le resta esa energía a su hogar, a su esposa, a sus hijos. Entonces miren cómo ese orden sistémico debe estar súper cuidado y súper entendido desde la conciencia, desde acá, para poder uno hacer cambios que realmente ayuden a nuestros papás porque también los van a ayudar a ellos, nos ayudan también a nosotros, ayudan a nuestras parejas y ayudan a nuestros hijos. Miren todo lo que cambia energéticamente cuando le damos un orden realmente coherente a las relaciones de papá y mamá en nuestras vidas, como cuando yo me ubico en el sistema donde me corresponde ubicarme. Entonces, la dificultad que puede manifestarse pues cuando tengo esta dificultad con mi mamá, dificultad para recibir, entonces somos muy buenas dando, damos, pero cuando vamos a recibir nos cuesta, nos asombra que nos llegue un regalo, entonces estamos corriendo para ver cómo pagamos ese regalo porque no nos gusta estar recibiendo y es una sensación como en la boca del estómago, como pena también, como que, ay, qué pena, ¿para qué se puso con estas? No, no, tranquila, no, no me dé nada, no, no, tranquila, y somos como en esa incapacidad de recibir los regalos que tiene la vida para nosotros. Ansiedad, ¿por qué? Porque la mamá también es ese vínculo a que yo necesito tener como estabilidad y cuando ese vínculo está flaqueando, pues a mí el mundo también se me mueve y me genera ansiedad de no saber para dónde voy, ni qué es lo que quiero, ni dónde me ubico en el espacio, porque no estoy conectada con la vida y cuando no estoy conectada con la vida se me pierde un poco y se me pone borroso un poco el futuro o realmente el futuro lo estoy enfocando a mi consciente, al hacer, a lo que socialmente está permitido, pero no me estoy yendo realmente a lo que quiero hacer. El autosabotaje, o sea, cuando empezamos proyectos y los dejamos a medias, todo el tiempo nos pasa en muchas ocasiones. A veces sentir culpa constante, porque la mamá se vuelve la dirección y a veces somos bastante exigentes, más que todas las mamás con nuestras hijas mujeres. Digamos que hay un tema muy constante de estar siempre buscando que sean muy buenas mujeres, muy buenas hijas. Entonces sentimos culpa constante de no hacer lo que deberíamos hacer o lo que esperan que hagamos. Necesidad de aprobación, entonces todo el tiempo estamos haciendo las cosas con la necesidad de que nos aprueben o estamos llevando la corriente porque no me quiero parecer a nadie y voy a ser la oveja negra y entonces nos abanderamos porque quiero llevarte la contraria y no quiero y llevar la contraria y digamos que a veces queriendo hacer cosas no las hacemos porque no queremos estar con ese chulito, pues también nos hace cometer errores, porque no estamos trabajando desde la conciencia, sino entre no voy a satisfacerla a ella, no le voy a dar gusto, porque ella quiere que yo haga eso y yo voy a hacer todo lo contrario. Y eso que quieres hacer, que es todo lo contrario, realmente te da paz, tranquilidad, te da armonía, o solamente lo estás haciendo para ese desquite emocional con ella. Entonces, ¿qué sentimos también? Vacío emocional, desconexión del cuerpo. Miren, niñas, a veces cuando tenemos subidas de peso, cuando subimos mucho de peso, bajamos mucho de peso, cuando no nos cuidamos, no cuidamos nuestra salud, nuestra alimentación, eso también viene de ella. Eso también viene de mamá, porque mamá fue la primera nutrición para nosotras. Por eso es importante cuando una persona tiene sobrepeso, y lo digo también desde mi experiencia, que cuando uno conecta con ese peso, ese sobrepeso que tiene, de dónde está relacionado, pues, el mío, por ejemplo, estaba relacionado con esa falta de esa relación con mi mamá que estaba un poco deteriorada y que no me permitía recibir del mundo lo que requería, entonces yo tenía que estar muy dispuesta, muy, muy grande, muy fuerte para poder enfrentarme al mundo, entonces era gordita, gruesita, bravuconcita, porque en mi cuerpo estaba reflejando lo que esta mujer fuerte necesitaba mostrarle al mundo, entonces me desconecté de mi cuerpo y solamente fui
haciendo cosas para que este cuerpo se viera fuerte para enfrentarse al mundo porque tenía esas relaciones un poco deterioradas. Entonces, también rechazo lo femenino, ¿por qué? Pues porque empiezo a ver que las mujeres todas como tan, ay, como que, qué pereza todas, como tan débiles, como que cuando me hablan del femenino me enroncho, me parece que es horrible, me parece que no tiene, digamos que no tiene como fundamentos claros, como que las veo como que perdidas, entonces hay un rechazo con el femenino porque es un femenino mal visto y mal interpretado, que a veces lo vemos desde las figuras, las mujeres que tenemos a nuestro alrededor y a veces lo que vemos en ellas pues no es tan chévere y ellas representan el femenino en nuestra vida. El exceso de control. No sé si ustedes acá hay alguna que tenga exceso de control, o sea, quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mis hermanos, quiero controlar a mi pareja, quiero controlar a mi papá y a mi mamá, quiero controlar todos más, quiero saber qué hacen, dónde lo hacen, por qué lo hacen, qué comen, qué no comen, quiero controlar todo. El exceso de control está relacionado con esa relación con la mamá. Es que no hay necesidad de controlar la vida a nadie. Tú ten control de la tuya, ten control de la tuya y ahí vas a empezar a darte cuenta si realmente estás haciendo las cosas como corresponde. ¿Listo? Entonces, ese exceso de control va a hacer que realmente yo hasta pierda relaciones porque a la gente no le gusta que yo la esté controlando. O sea, la gente puede estar diciendo internamente, yo ya sé lo que tengo que hacer y este me está diciendo como un loro que tengo que peinarme, que tengo que pararme, que tengo que comer, que tengo que hacer y cuando cada persona es soberana de su vida. Entonces, a veces nos volvemos hasta atrevidos cuando tenemos exceso de control, somos atrevidos, dando consejos donde no nos lo han pedido, queriendo solucionarle la vida a los demás desde nuestra percepción de qué es bueno y qué es malo. Y a veces solamente es una idea tuya, que es bueno y malo para ti, pero para el otro es otra idea totalmente diferente. Sentir que nunca es suficiente. Y lamentablemente si yo tengo eso con mi mamá porque nunca fui suficiente para ella, porque siempre me faltó el peso para el centavo, pues así mismo vas a ver a tus hijos. Siempre les faltó el peso para el centavo, a mi pareja siempre te falta el peso para el centavo, a mis compañeros, a todo lo que hay a mi alrededor. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Puedo tener todo y nunca es suficiente. Siempre quiero más. Y cuando pasa eso, eso se vuelve supremamente tóxico en las relaciones con nuestros semejantes porque no hay nada más crítico que una persona que no se llena con nada. Y hay personas que llegan a terapia y me dicen, es que yo a mi mamá no la lleno con nada, vea, yo hago eso, es que yo a mi pareja intento hacerle esto, pero no la lleno con nada, es que mis hijos exigen demasiado, yo no lleno. Es como una necesidad de estar llenando y llenando, porque no es suficiente, porque estamos llenando vasijas que están rotas, y esas vasijas rotas, por más que se llenen de amor, de compromiso, por más que se llenen de muchas cosas, siempre van a tener un orificio por donde se van a ir todas esas cosas y va a ser mucho más fácil visualizar lo que sí falta. Entonces, claro, como se escurre todo lo bueno, siempre estoy pensando en lo que sí falta, en lo que sí faltó, entonces miren que se vuelve un círculo donde decimos las relaciones antes sobreviven, las parejas antes sobreviven, las relaciones interpersonales, nuestros trabajos, nuestros proyectos antes sobreviven cuando andamos con esas vasijas tan rotas que tienen que ser trabajadas. Entonces, para conocer y para hacer como esa autoexploración que estamos haciendo, todas acá, tenemos estas preguntas. Entonces, ¿cómo siento a mamá dentro de mí? ¿Cómo la siento cuando pienso en mi mamá o en las figuras que fueron esa figura materna en mi vida? Si no tengo la imagen de mi mamá, pero sí la persona que me cuidó, o mi abuelita, o la tía que me cuidó, o bueno, ¿qué siento dentro de mí? ¿Qué siente? ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué siente mi estómago más que todo? Porque ahí sí que se movilizan. ¿Qué siente mi garganta? ¿Qué siente mi cuerpo? Primero, ¿qué siento? ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Qué síntoma puedo sentir? Hastío, tristeza, nostalgia, porque también eso se ve reflejado en lo que siento en mi pecho, lo que siento en mi estómago. Otra pregunta, ¿qué emoción aparece cuando pienso en ella? Entonces, no solamente lo que siento físicamente, sino también esa emoción que me refleja. Entonces, cuando siento dolor en el estómago, siento hastío. Cuando siento una cosa en el pecho, siento ausencia, siento falta, siento abandono, siento rabia. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar, siento amor, siento rabia, siento tristeza, siento vacío, siento distancia, porque a veces también lo sentimos lejos, lejos.
Ella puede estar con nosotros, mira, hay mamás que son 24/7 y así estén 24/7 en los hogares, son ausentes. Su cabeza está en otro lugar, sus emociones están mal gestionadas, el niño puede estar ahí, cuidado por ellas, les entregan la comidita, los llevan al colegio, los traen, pero esa mujer que no se habita a ella misma tampoco puede, no permite que ese hijo que está cuidando también habite el espacio, también habite la historia familiar que hay, pues porque yo estoy vacía y tengo mi cabeza acá y mi cuerpo, pero estoy en otro lugar, mi energía está en otro lugar, está en el pasado, está en la tristeza, están las historias que no fueron, pero está en otro lugar menos acá. ¿Qué parte de mí todavía sigue esperando algo de ella? Todos siempre esperamos algo. Por ejemplo, yo cada que voy a la fiesta, a las reuniones de mis hijos del Día de la Madre, siento que otra vez se aflora una emoción, que es la emoción de cuántas veces quise verte también en las actividades del Día de la Madre y mamá. Pero entonces ahí como ya soy la adulta y ya he gestionado tanto eso, dejo que fluya mi nostalgia porque es como si apareciera la niña y se me para al lado y me dice, ay, qué rico hubiese sido que, casi como tú estás acá presente, mirando a tus hijos que te entregan el portarretratos y te entregan y bailan y cantan y todo, qué rico hubiese sido haber presenciado eso con mi mamá. Y puede que mi mamá haya estado conmigo en varios, pero si faltó a uno y ese uno me generó a mí ese sinsabor, con ese uno hubo para que se sembrara eso en mi corazón y entonces yo qué tengo que hacer ya siendo la mujer grande, la mujer adulta que ya ha procesado esa niña que siente ese vacío, tengo que decirle, pero está aún contigo, entonces yo empiezo a conversarle, pero está aún contigo, pero compartiste con ella el Día de la Madre, es una mujer maravillosa, entonces empiezo a conversarme y a hacerme como ese diálogo interno para que esa niña se aquiete y esa niña entienda que ya lo trabajamos, ¿cierto? Que ya nos hicimos cargo. Entonces, hay una frase sistémica que podemos utilizar para esto. Cuando hacemos constelaciones, uno hace un diálogo completo. Las que han estado conmigo en constelaciones saben que son unas fichitas con las que trabajamos, porque lo que hacemos nosotros es movilizar energía, movilizar esas emociones y todo lo que siente ese ser humano. Entonces, cogemos esas fichitas y hacemos un ejercicio donde le decimos a mamá, mamá, tomo la vida como vino de ti, y ese decir, mamá, tomo la vida como vino de ti, es como vino, con carencia, con mucho, con poco, como vino. Ahí dejo el espectro abierto, como vino, porque ese como vino viene también de una historia que mi mamá tiene, de cómo ella también recibió la información y cómo me la entregó a mí. Entonces, yo digo, mamá, tomo la vida como vino. Y aunque hubo, y ahí se los puse en rojo para que ustedes ubiquen la emoción que más les conecta, o si son varias, la pongan varias, y aunque hubo dolor, rabia, distancia, exigencia, lo que quieran poner ahí, hoy elijo recibir la fuerza de la vida. Es decir, aunque hubo todo esto que al parecer es negativo, entre comillas, y me dejó tanto aprendizaje, hoy elijo recibir la fuerza de la vida, porque al tomar yo la vida de mi madre, es como si a mí me diera licencia, me diera permiso de salir al mundo, de salir a la vida, a tomarla con plenitud, con disfrute, con gozo, con ese merecimiento. Eso es lo que hace esta frase. Y por eso es que estas frases son tan poderosas. Y si yo las repito, digamos que el ejercicio que hacemos en constelación es que dependiendo de lo que se trabaje, yo dejo estas frases por 40 días o unas frases específicas de acuerdo a lo que cada persona quiera trabajar, porque cada ser humano se encuentran muchas cosas en esas constelaciones. No solamente se trabaja un tema, sino que uno empieza a encontrar muchas cositas que están por ahí debajo del tapete, que yo les he dicho que se guarda todo debajo del tapete. Entonces ahí levantamos el tapete, sacamos las cositas y entonces ahí es donde hacemos frases sistémicas para que esa persona por 40 días haga ese ejercicio de hacer esa introspección, de decir estas frases de manera más consciente. Cada que avanzan en los días son más conscientes, y recuerden que como yo estoy repitiendo esto como si fuese un pensamiento, eso se va generando en mi mente, en mi cerebro, con neuroplasticidad, me va entregando una información diferente, y la neuroplasticidad que hace en mi cabeza, mire, es que esto todo no es solamente energía.
Esto también tiene un componente científico. Si yo repito esta idea en mi cabeza que se me vuelve un pensamiento y con los días se me vuelve ya una creencia, este cerebro que tiene neuroplasticidad empieza a cambiar la historia de cómo interpreto yo la situación que tuve con mi mamá. ¿Cómo interpreto yo la situación que tengo con mi presente? ¿Y cómo interpreto yo la necesidad que tengo de diseñar un futuro que esté más alineado con mi felicidad y con todo lo que yo quiero en plenitud? Entonces, miren lo poderoso que es este ejercicio, así que háganlo y esa frase sistémica ustedes la van a construir con relación a lo que ustedes crean que debe ir en esa frase. ¿Listo? Listo. Aquí, espérame que no sé qué pasó. Empezamos ya con la línea de el papá, la línea de la fuerza y del mundo. Entonces, papá simboliza eso en nosotros. Recuerden que mamá está en todo nuestro lado izquierdo, papá está en todo nuestro lado derecho. Por eso, ahí cuando empezamos a ver bioneuroemoción y descodificación, siempre uno busca ubicar mucho todas las, digamos que las afecciones del cuerpo que tiene la persona. No logra como intentar mapearla en qué lado está, como para uno también tener esa guía física y saber por dónde se enruta. Entonces, ¿qué representa papá en la vida de nosotros? Independientemente, yo sé que ustedes allá se van a hacer la imagen de papá, entonces yo miro a don Néstor y miro qué es lo que simboliza don Néstor. No, o sea, ese papá sí fue el que estuvo ahí, el que fue esa figura de poder en mi vida, pero acá vamos a mirar qué representa esa figura. Entonces, papá, ¿qué representa? Dirección, estructura, acción, seguridad, autoridad. ¿Qué me simboliza? La capacidad de avanzar, la relación con el éxito y el mundo exterior. Eso es lo que simboliza mi papá. Miren lo importante que es papá para el hacer, para yo cumplir mis sueños, para yo avanzar, para potencializar mi trabajo, para recibir buenos recursos. No solamente es que sí, yo tengo dirección porque sé que tengo que trabajar, porque sé que tengo que hacer esto, porque no, y bueno, ¿y los recursos dónde están? Si recibes lo que corresponde a tu trabajo, si vale la dicha estar haciendo lo que estás haciendo, si tienes la estructura para decir, voy a ir al gimnasio, voy a trabajarme, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Puedo ir a ponerle límites a las personas, puedo decirle, ven que hasta acá llegas, no te permito una palabra más desafiante, no te permito que me trates como me trates, no te permito que me estés llamando a pedirme favores de plata, no te permito, ahí es donde nosotros ponemos límites a las personas cuando quieren pasar y no estamos con la capacidad eso también tiene mucho que ver con la capacidad de decir no. El límite tiene mucho con la capacidad de decir, no, es que no quiero, es que no puedo, es que no quiero, definitivamente no quiero. Entonces, cuando estamos como el sí, el sí, el sí, que estamos buscando también una aprobación en todo lado y que nos vean muy buenos y muy complacientes, porque necesitamos ese reconocimiento. Acá es el contrario, cuando yo tengo esa relación con ese masculino bien ubicado con ese papá, pues puedo llegar a tener estas extensiones que tengo acá. Entonces, la energía masculina nos ayuda a tomar decisiones, definitivamente. O sea, es la capacidad de yo decir, bueno, tomo esas decisiones también, cómo observamos a nuestros papás, o sea, cómo los vemos. A veces los vemos débiles, a veces los vemos demasiado perdidos, a veces los vemos, es también cómo los vemos. Es nuestra percepción de cómo los vemos. Entonces, les venía diciendo que esa energía masculina nos ayuda a tomar decisiones, a sostenernos, a materializar, a confiar en nosotros, a ocupar un lugar en el mundo, porque papá, mientras que mamá representa la vida y la conexión con la espiritualidad, la conexión con eso tan bonito que es esa intuición, papá me conecta con el mundo, entonces me da un lugar acá, es la pertenencia, pertenezco a algo porque este señor dijo que yo hago parte de este clan, entonces es una pertenencia, un lugar en el mundo. Por eso cuando nosotros tenemos dificultades porque papá no reconoció, tenemos también una dificultad con el tema de la pertenencia, ¿en dónde? En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro grupo de amigos. A veces sentimos que como que no somos de aquí ni de allá, como que me acomodo, pero como que no, como que voy en muchos lugares, pero no hago parte de nada. Cuando el vínculo con papá está herido, puede aparecer el miedo al fracaso,
puede aparecer la dificultad económica, puede aparecer la inseguridad, los problemas con la autoridad. Esto sí que se ve cuando, por ejemplo, yo recibo chicos de 15 años que no le hacen caso a nadie y que no le gustan las jerarquías y que no entiende que en el colegio hay un rector, un coordinador y un docente, que no entiende que hay figuras de poder como la policía, como el gobierno, como tal, tienen dificultades. Y cuando uno va a lo profundo, hay una relación quebrada con el papá, porque mi papá es el que me muestra que hay una constitución política y que yo tengo que hacer las cosas bien hechas y que yo tengo que cumplir con unas normas a nivel social. Puede que no todos los papás, esa es la figura, lo que él representa, pero puede que usted me diga, pero es que mi papá contra la ley, o sea, mi papá, todo lo que no, entonces, bueno, y entonces, ¿dónde están las figuras de autoridad? ¿Con dónde está tu problema de autoridad? Porque nunca lo vi, porque es que yo en mi casa nunca vi que se respetara al policía, que se respetara las normas, que no se sobornara, yo nunca vi eso, yo siempre vi todo lo contrario, entonces también es como entender cómo interpretamos eso que vimos y eso que observamos y eso que tomamos. Relaciones conflictivas, porque como papá también me presenta al mundo, pues es también la manera en que veo al mundo, entonces yo lo veo de manera con conflicto por todos lados, pues así van a ser las relaciones. Incapacidad para sostener proyectos y proyectos también son proyectos como familiares, también son emprendimientos, también son temas de profesionalización, también son esos proyectos, son muchos proyectos que tenemos en nuestra vida. Necesidad excesiva de validación. Cuando estamos buscando que todo el mundo nos aplauda, ese corresponde mucho a papá y a mamá. Siempre tiene que ver con ambos y tenemos que estar mirando en qué está, porque mire que están en ambos, en ambas figuras está esa necesidad de validación que está en mamá y acá es también la necesidad excesiva de que me validen, de que me vean, de que me digan que bravo, que lo estoy haciendo bien. Entonces cuando nadie lo hace me muero de rabia, me muero de, o sea, no lo hago ni siquiera por mí, sino que lo estoy haciendo por mi entorno. A veces el problema no es lo que hicieron conmigo. O sea, muchas veces es como, es que a mí me hicieron, es que mi papá hizo, es que mi mamá hizo, es que mi papá no hizo, es que mi mamá no hizo. No, a veces no es que no hicieron. También influye que lo que no hicieron, no solamente lo que hicieron también, sino lo que faltó, lo que para mí como ser humano me faltó. Entonces, si no nos reconocieron, lo que callaron, porque siempre era, "Shh, no cuente nada, no, no, no vamos a hablar de eso". Todo era como bajo llave, como todo como tan como que nadie contaba o cuando no se contaban las historias completas de los papás. Lo que no pudieron dar también, a veces el papá no pudo dar porque no quiso, porque no tenía la capacidad, porque mi papá nunca tuvo un trabajo, mi papá siempre fue un judío errante, iba de un lado para otro, eso no tuvo pies, no tuvo cabeza, pues claro, si él no tenía raíz, si él no tenía fundamentos, pues tampoco me los iba a dar a mí. Y no quiere decir que entonces porque ese ser humano no los tenía, yo no los puedo tomar, porque es que yo lo voy a tomar desde sanar mi historia con él. Listo. Entonces, su historia familiar, de dónde viene, cómo es la historia, cómo la interpretó, cómo la entendió. Porque ellos no van a dar, ni papá ni mamá van a dar lo que no recibieron. Ellos simplemente dan lo que ellos creen que está bien y lo que su información les daba para poder entregarnos a nosotros. Eso fue lo que eso era. Y eso era lo que había para nuestra alma en ese momento y ya siendo las adultas que somos, nosotros tenemos la posibilidad de nosotras tomar las decisiones de cómo es que sanamos estas heridas, cómo es que sanamos estas situaciones, cómo tomamos a mi papá, cómo tomamos a mi mamá, ya desde la conciencia, entendiendo que así ellos no tengan las características que yo requiero, debo tomarlos como personas que me dieron la vida y solamente con eso, ya al tomar la vida, llego al mundo y puedo desarrollar lo que corresponde a mi ser, lo que corresponde a esta cabecita que tiene tantos sueños, a este cuerpo, a todo mi entorno, a todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Listo? Entonces, acá tengo esto que simboliza nuestras raíces, que simboliza el proceso, ¿cierto? Entonces acá vemos un árbol con unas raíces muy sanas, que da muy buen fruto. Tenemos también un árbol con unas raíces débiles, que miren cómo lo vemos afuera, pues puede estar frondoso, pero no se ve como tanto. Y hay unas raíces dañadas que llevan a veces a que el árbol se seque, a que el árbol se enferme, a que el árbol no pueda dar lo que corresponde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo les parece que como a mí me encanta tanto hacerles a ustedes como esas metáforas, ¿se acuerdan que a mí me encanta porque hace parte de mi conocimiento desde la agricultura? A veces un árbol puede crecer muy rápido,
y puede verse fuerte y dar frutos abundantes durante sus primeros años de vida. Eso pasa mucho en la agricultura. Uno siembra y el árbol se va yendo, se va yendo, se va yendo, se pone bonito, se pone frondoso y pasa la primera cosecha y el árbol dio buena cosecha y pasa la segunda y también. Y cuando ya empiezan a pasar los años, ¿cierto? El árbol empieza también digamos que a presentar ciertas características que nos indican que sus raíces no tienen suficiente profundidad o que no están recibiendo los nutrientes necesarios. Entonces el árbol empieza a deteriorarse, a pesar de que ya dio muy buenas cosechas los primeros años. Entonces no es que veamos siempre la simbología de que el ser humano siempre está bien, no. Puede que nosotros empecemos nuestra vida con mucho éxito. Y hay un momento donde empezamos en declive y siempre es, pero como nos estaba yendo de bien, pero ¿qué pasó? Pero miren, pero nos hicieron brujería, pero nos hicieron no sé qué, pero empezamos a sacar todos los pero, cuando en realidad la dificultad que tenemos es en nuestras raíces. Eso mismo pasa con los árboles, cuando uno observa que las hojas cambian, que los frutos disminuyen, que la floración no es la misma, sus ramas comienzan a secarse. O sea, uno ahí empieza a observar que tenemos un problema que no es evidente a veces en la parte de arriba, entonces a veces pensamos que el problema es la pareja, que el problema es el trabajo que tenemos, que el problema es la salud, el problema de salud que nos aquejó ahorita último, el cáncer, la úlcera, lo que sea que nos esté dando, que eso es lo que está en las ramas, es lo que fue el resultado, pero realmente lo que está dando ese resultado es lo que está en las raíces, ¿listo? Entonces, el problema estaba en aquello que no habíamos mirado debajo de la tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra? Pues todo lo que allí empezó a desarrollarse. Por eso cuando queremos salvar el árbol, no basta solamente con decorar las ramas y entonces voy a aplicar una cosita por encimita como para que dé, no, debemos mirar sus raíces, revisar qué las debilitó, qué las asfixió, qué les faltó, qué necesitó para ser nutrido nuevamente, entonces hacemos drenajes, intentamos recuperar ese árbol y salvarlo haciendo diferentes técnicas. Eso mismo hacemos nosotros cuando nos trabajamos, hacemos este proceso de autoconocimiento, de autoexploración, es volver a mis raíces y mirar, bueno, ¿qué tengo que hacer con esas raíces para poder que el árbol vuelva a respirar y pueda recuperarlo? A veces para que ese árbol también pueda volver a vivir, también es necesario hacer unas podas muy profundas. Y vea, eso sí que lo vemos en la agricultura. Podamos unas ramas que son súper importantes y creemos que el árbol se va a morir. O sea, uno poda eso y uno dice, bueno, echémonos la bendición porque con esta poda o se salva o se muere. También pasa en la vida de nosotros porque a veces tenemos que podar ramas que no son necesarias. A veces sostenemos vínculos solamente por sostenerlos y no nos damos cuenta que ese vínculo parece un caliente que tenemos en las manos y ese carbón es caliente, caliente y nosotros no somos capaces de soltarlo y ahí nos damos cuenta que es necesario soltar, que es necesario cortar, es necesario podar esos árboles, así sea de vida o de muerte, para poder que ese árbol vuelva a dar frutos, vuelva a retoñar, vuelva a volverse vital. Hay que quitar esas ramas secas que ya no hacen parte. Por eso yo les decía que este proceso de autoconocimiento es como cuando uno sacude un árbol y ese árbol se le van a caer todas las ramas flojas que tengan, las hojas flojas que tengan. Usted va a sacudir ese árbol y lo que está flojo se cae. Entonces, ¿qué es lo que está flojo? Lo que aparentemente se ve. Por eso se caen matrimonios, por eso se caen relaciones, por eso se caen trabajos, se caen emprendimientos, se cae una cantidad de cosas, porque usted sacude el árbol y el árbol tiene una cantidad de ramas flojas, de frutos flojos, de frutos que ya están secos y no están haciendo nada allá arriba. Entonces, eso también se llama soltar aquello que no tiene vida, o sea, aquello que no me genera, ni me suma ni me resta, aquello que antes me está quitando vitalidad, que me está quitando el de estarme ocupando realmente de la rama que sí me va a dar, que sí me va a dar fruto. Entonces, permitir que algo muera para que algo nuevo pueda florecer es parte de la vida, también no solamente de los árboles, sino también de nosotros como humanos. Entonces, a veces seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos sonriendo, mientras por dentro nuestras raíces están cansadas, están heridas o están desconectadas y llega un momento de la vida donde nos invita a detenernos y mirar nuestra historia, mirar nuestros vínculos, mirar nuestras heridas, mirar nuestras creencias, mirar esa relación con mi mamá, mirar esa relación con mi papá, mirar esa relación con nosotros mismos, porque sanar no siempre significa empezar de nuevo, o sea, uno siempre cree que es que no, nos toca empezar de cero, no, también significa que hay que hacer ciertos cambios que
siendo yo el árbol que ya soy, grande, con los años que tengo, con las hojas que tengo, con las ramas que tengo, pues tengo que mirar cómo voy a recuperar mi vitalidad, voy a recuperar de estar dando muy buen fruto, pero desde esos cambios específicos que tengo que hacer a lo largo de mi vida. Entonces, este es digamos que es la metáfora o el holograma que yo les hago desde la naturaleza, desde lo que sucede con estas raíces que son tan importantes estudiarlas, examinarlas, echarles un vistacito para poder hacer lo que corresponde con ellas y trabajarlas. Así que hasta aquí va a llegar la charla, ya voy a parar la grabación para poder